Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a empezar con los metales férricos. Para ello, de todos los apartados, me voy a centrar en el diagrama hierro-carbono y en otra clasificación con más detalle de los metales. ¡Empezamos! Nos iniciamos con el concepto de diagrama de fases. Para ello te tengo que definir ciertas nociones. Una fase es una porción homogénea del material que tiene características físicas y químicas uniformes con determinada estructura cristalina. Además, llamamos fase a cada una de las sustancias distinguibles en una dispersión. Y diremos que una dispersión es una mezcla de dos o más sustancias que mantienen su estado y naturaleza. Cuando un material tiene varias fases, como los metales, le llamaremos polifásico, y el diagrama de fases será una representación de la microestructura de un material en función de su composición y de la temperatura. El conocimiento de los materiales metálicos reside en comprender sus estructuras cristalinas, fases, solidificación y transformaciones en estado sólido, para lo que es necesario conocer e interpretar los diagramas de fases. Un diagrama de fases es un diagrama que representa las fases de una aleación junto con el valor de la temperatura y las distintas concentraciones de los metales en la aleación. Los metales puros o sin aleaciones, como el oro o la plata, solidifican a una temperatura determinada, de valor constante durante todo el proceso de cristalización. Sin embargo, para el caso de las aleaciones y de acuerdo con el porcentaje de cada elemento de la aleación, el proceso de cristalización se produce en un rango de temperaturas entre las que el cristal va solidificando. En un diagrama de fases se distinguen, en el eje X, el porcentaje en peso de los dos metales que componen la aleación. En el eje Y, la temperatura. Por otro lado están las fases, que son cada una de las partes homogéneas. Además, vemos las regiones sólidas, líquidas y mixtas, que quedan configuradas por las líneas de equilibrio o de cambio de fase. Dentro de estas líneas está la línea de líquidos, que se obtiene uniendo todos los puntos de inicio de solidificación y por tanto separa la fase líquida de la mixta líquida-sólida. Por otro lado está la línea de solidus, que se obtiene uniendo todos los puntos de fin del proceso de solidificación. Por debajo de ella, la aleación para cualquier concentración se encuentra en estado sólido. Y por último tendríamos la línea de Solbus, que separa dos zonas sólidas. Esta sería la información referente a un diagrama de fases genérico, pero vamos a entrar con más detalle en el diagrama de fases que más nos interesa, que es el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono recoge los estados de equilibrio de las aleaciones de hierro y carbono en función de la temperatura y los estados alotrópicos del hierro. Te voy a explicar qué es esto de alotropía en unos momentos. En este diagrama, en el eje X, se representa el contenido de carbono, desde el 0 hasta el 6,67%, ya que es el máximo contenido de carbono que el hierro puede disolver. ¿Y qué es esto de la alotropía? Pues es un fenómeno por el cual determinados materiales presentan estructuras cristalinas diferentes cuando cristalizan bajo distintas temperaturas. El hierro es uno de estos materiales. Presenta diferentes estructuras alotrópicas en función de la temperatura. La capacidad del hierro para disolver más o menos cantidad de carbono depende de su estructura alotrópica. Y las distintas variaciones alotrópicas del hierro en función de la temperatura de formación de sus cristales son las siguientes. Por un lado tenemos el hierro delta, que es una solución sólida de carbono en hierro que únicamente aparece a altas temperaturas, por lo que su interés tecnológico es muy bajo. En segundo lugar tendríamos el hierro gamma o austenita. La austenita es dúctil, blanda y tenaz, motivo por el cual los aceros son calentados hasta esta región de temperatura cuando les sometemos a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas. También tendríamos el hierro beta y por último estaría el hierro alfa o ferrita, que es una solución sólida de carbono en hierro con una muy baja solubilidad del carbono, prácticamente es hierro puro. Es magnético y apenas disuelve carbono. Además de estas variaciones alotrópicas del hierro, en el diagrama hierro-carbono también encontramos los siguientes constituyentes en los ejes verticales. En el extremo derecho está la cementita, que se corresponde con el límite máximo de contenido en carbono. Es un compuesto muy duro y frágil. En segundo lugar tenemos a la ledeburita,
que se corresponde con el eje vertical con un contenido de carbono del 4,3%. La ledeburita está formada por austenita y cementita, producto de la transformación eutéctica a 1147 grados centígrados a partir de la fase líquida. Y por último tendríamos la perlita, que se corresponde con el eje vertical con un contenido de carbono del 0,8%. La perlita está formada por ferrita y cementita, producto de la transformación eutectoide a 723 grados centígrados. Pero, ¿qué significa esto de transformación eutectoide y eutéctica? Pues bien, cuando una fase es insoluble en estado sólido, aparece un pico en la línea de líquidos. En este punto, la aleación solidifica a temperatura constante, como si fuera un metal puro. Decimos que se produce la transformación eutéctica, que sería este punto de aquí. En el punto eutéctico, la aleación pasa de líquida a cristalizar en dos fases sólidas, austenita y cementita. El punto eutéctico se produce para una aleación con un porcentaje de carbono del 4,3% y temperatura de 1147 grados. Por otro lado, en la transformación eutectoide, un sólido ocasiona por enfriamiento dos fases sólidas diferentes. El punto eutectoide se produce a 723 grados centígrados, donde la austenita origina al enfriarse perlita, que está formada por ferrita y cementita. Como hemos indicado en la clasificación de los metales, el porcentaje de carbono nos permite diferenciar entre aceros y fundiciones. Al combinar el contenido de carbono de los aceros con la transformación eutectoide, podemos diferenciar entre aceros hipoeutectoides, aceros eutectoides, donde se forma la perlita, y aceros hipereutectoides. Del mismo modo, si combinamos el contenido de carbono de las fundiciones con la transformación eutectoide, podemos hablar de fundiciones hipoeutécticas, fundiciones eutécticas, donde se forma la ledeburita, y fundiciones hipereutécticas. Fenomenal, presentado el diagrama hierro-carbono, que puede parecer muy complejo de primeras, vamos a introducir un último concepto en este vídeo que hace referencia a los tratamientos térmicos. Es importante recalcar que las microestructuras que hemos visto se obtienen en condiciones de equilibrio térmico, es decir, para un enfriamiento muy lento. Pero si el enfriamiento se lleva a cabo a más velocidad, se producen variaciones en las microestructuras obtenidas. Gracias a los diagramas temperatura-tiempo-transformación, también llamados curvas TTT, se puede ver el tiempo necesario que debe permanecer un acero en concreto a una temperatura dada, ya que según si la velocidad de enfriamiento es lenta, moderada o rápida, podremos formar diferentes compuestos. Visto el diagrama hierro-carbono, vamos a seguir con la clasificación de los metales férricos. Como hemos visto antes, según el contenido de carbono sea mayor o menor al 2%, voy a diferenciar entre fundiciones y aceros. Estas dos categorías presentan diferencias en sus propiedades, en su proceso de fabricación y durabilidad. Por ejemplo, mientras que los aceros son soldables, magnéticos y oxidables, las fundiciones no se pueden soldar, no son magnéticas y se oxidan menos. Pero es que además los aceros se pueden clasificar en base a su composición, como aceros al carbono o de baja aleación, cuando el contenido de aleantes no supera el 5%, y por otro lado los aceros aleados o de alta aleación, que incorporan otros metales en cantidades mayores al 5%, con el fin de mejorar alguna de sus características para determinada aplicación industrial. La incorporación de aleantes influye en las propiedades de los aceros para edificación, es decir, que los aceros aleados contienen hierro y carbono más cantidades relativamente importantes de otros elementos como cromo, níquel o molibdeno, para mejorar algunas de sus características. Los más destacados serán los aceros inoxidables y el acero corten. Aquí puedes ver de nuevo la clasificación de estos aceros en función de sus aleaciones. Fenomenal, para comprobar que lo estás entendiendo, me gustaría que contestaras a la siguiente pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Con la clasificación de los metales con más detalle, concluimos este segundo vídeo del tema y te animo a que descubras el siguiente en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.